Soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipo increíble de hombres y mujeres llenas del poder de Dios, que estamos haciendo todo lo posible por ser de bendición en lo que podamos serlo. Quiero invitarte que ahí donde estás, ahí donde tú te encuentras hoy, que si al finalizar el servicio tú sientes que la palabra de Dios te ha ministrado, que tengas el momento de oración para venir a que oremos por ti, número 1. Y número 2, a que pases por la mesa de los próximos pasos, que es una mesa donde hay información sobre nuestro servicio. Amén. Y de nuestra comunidad. Y sé que va a ser algo que a ti te va a ayudar a crecer y vamos a estar juntos en lo que tiene que ver el ministerio y todas esas cosas. El concierto del 12 de abril, cuando hablamos de voluntario, quiero decirle que un voluntario puede ser voluntario en el estacionamiento. Muy importante. Entonces la gente piensa, hace voluntario, no tengo que pagar la entrada y voy a estar ahí. No necesariamente. El que es voluntario se voluntaría para ser instrumento, para poder servir, para que otro que no conozca a Cristo pueda recibir a Jesús. Entonces necesitamos voluntarios que estén dispuestos a estar en estacionamiento y que estén dispuestos a estar en lugares y no disfrutar del concierto necesariamente. Así que eso es muy importante. Y también hay un número de cupo de voluntarios. Una vez que vemos ese número, lo reducimos, entonces no podemos agarrar más voluntarios. Y también quiero decirle que es el primero que venga, el primero que entra como voluntario. Así que tengan eso en mente, ¿ok? Muy importante. Pero estamos en una serie nueva que hemos comenzado que se llama Perseverando en la Crisis. Y pues una de las cosas más interesantes de la crisis es la capacidad de hacernos crecer. Por definición, una crisis es un suceso que nos roba la paz. Es un suceso que nos quita el control y nos limita las circunstancias, que nos lleva a sentirnos y a confrontar calamidad que hemos perdido el control de ella. Simplemente no sabemos cómo lo vamos a hacer o cómo vamos a resolverlo, pero ya está presente, no tenemos control de ella. A nadie le gustan las crisis, a nadie. Yo nunca he conocido a un cristiano que diga, Padre, dame mucha crisis hoy. Jamás he conocido a alguien que haga eso. Todo el mundo pide bendiciones y prosperidad. Sin embargo, las crisis son una de las herramientas que Dios usa para sacar idiosincrasias, para purificar nuestra relación con Él, nuestro pensamiento, para purificar nuestro amor, para sacarnos de ideologías que nos atan y nos limitan espiritual o emocionalmente. La Biblia está llena de muchas historias y narrativas de hombres y mujeres de Dios que vivieron sus vidas llenas de crisis. Allí aprendieron a crecer en medio de la crisis, aprendieron a amar en medio de la crisis y aprendieron también a pedirle a Dios que pasara de ellos esa crisis. Durante las próximas 3 semanas nosotros vamos a estar hablando sobre eso. Hoy vamos a hablar sobre creciendo en medio de la crisis. La próxima semana vamos a hablar en no perdiendo el amor en medio de la crisis. Y la tercera semana vamos a hablar pasa de mí esta crisis. 3 elementos necesarios para navegar la crisis. Entonces, para comprender mejor estos conceptos, hoy vamos a entrar en el libro de Éxodos, capítulo 1. Así que vamos a navegar todo ese capítulo. Sé que va a ser bendición para tu vida y te invito a que lo hagamos juntos. Éxodos capítulo 1, versículo 1 dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Entonces yo llego a Éxodos capítulo 1, empiezo a leer y yo digo, aquí comienza la historia. La realidad es que la historia de Éxodo no comienza con el capítulo 1 de Éxodo, sino comienza con la historia en el capítulo 39 de Génesis, donde te habla de la historia de la familia de Jacob. ¿Quién era Jacob? Jacob era el hijo de Isaac. ¿Quién era Isaac? Isaac era el hijo de Abraham. ¿Quién era Abraham? Esa persona que Dios le dijo, en tu simiente, en tu semilla, en tu raíz, en tu generación, yo haré bendita todas las naciones de la tierra, refiriéndose a Jesucristo. Entonces, lo que yo tengo que comprender es que Éxodo tiene un antecedente y es el capítulo 39. A partir de ahí empieza la historia de Jacob y de sus hijos. En el capítulo 32 de Génesis, Dios le cambia el nombre a Jacob y le llama por nombre Israel, que significa peleó con Dios y venció, luchó. Y empieza una narrativa del propósito de Dios en la vida de Jacob. Entonces, Dios le saca punta a esto, porque cuando llegamos nosotros en el capítulo
37 de Génesis, o por ahí de ese alrededor, encontramos nosotros de que José es vendido por sus hermanos. Un hijo de Jacob es vendido por sus hermanos. ¿Qué hacen sus hermanos? Le tienen celos, le tienen envidia, se sienten molestos con él, deciden matarlo y uno de ellos dice, no podemos matarlo, es nuestro hermano. ¿Qué va a hacer nuestro papá si se entera que lo matamos? Mejor vendámoslos como esclavos. Y lo que ocurre entonces es que el chico José es forzado a salir por la maldad de sus hermanos como un esclavo. Y por los próximos 13 años este chico vive una vida completamente llena de crisis. ¿Ustedes saben lo que son 13 años de crisis? Muchos de ustedes tienen ya 40 años de crisis y la están viviendo todavía. Y están vivos, no se han muerto. El asunto es que esos años de crisis se convirtieron en un instrumento en las manos de Dios para moldear a José. Y 13 años más tarde, José se convierte en el instrumento en las manos de Dios también para ser el sustento de alimento para los mismos hermanos de él que lo habían vendido y sus sobrinos que eran hijos de ellos. Esto produjo que los hermanos que vendieron a José le dieran a José una salida forzada, o mejor dicho, lo que yo llamo una migración obligada. Y esto causa entonces que José vaya a la superpotencia de su época, que era el país de Egipto, con un rey que se conocía en la Biblia como el faraón. Entonces José, después de pasar por grandes crisis, en el proceso detrás de estas, llegó a crecer como un líder increíble en el poder de Dios y sobre todo un líder increíble, segundo después del faraón, que es el rey de Egipto, en un proceso donde Dios lo fue formando, donde tuvo la oportunidad de fallar, de pecar, de ir en contra de Dios, de ir en contra de los que lo habían hecho daño a él. Y llegó a ser segundo después del faraón. La segunda persona después del faraón. No puede ser el primero porque no era egipcio, segundo, no era la familia de los faraones, pero llegó a ser segundo después del faraón. Y tuvo la ardua labor de cuidar al pueblo de egipcio por 7 años de una hambruna increíble, como decimos en Venezuela, en Puerto Rico, brutal, una hambruna brutal, que estaba matando a todo el mundo, y cuidar a los egipcios, y también tuvo la responsabilidad de cuidar a sus hermanos, los israelitas, que llegaron después de 13 años de haberlo vendido a buscar pan en la tierra donde estaba José. Y entonces llegamos a Éxodo capítulo 1. Vamos al capítulo 1, versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entonces, Dios en medio de la crisis, ¿qué hace? Los bendice. ¿Qué hace Dios en medio de la crisis? Los hace crecer. ¿Qué hace Dios en medio de la crisis? Los multiplica. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que, número 1, se fructificaron. Eso tiene que ver con que tuvieron muchos hijos. Empezaron a tener hijos como locos. Número 2, se multiplicaron en todas las áreas, no solamente en lo de reproducción, sino que fue una multiplicación en su alcance, en lo que Dios le daba, en lo que lograban hacer. Número 3, fueron aumentados, crecieron en la influencia. El hecho de que José fuera segundo después del faraón era bastante influencia. Era la persona más importante de todo lo que era Egipto después del faraón. Y estoy seguro que muchos de ellos llegaron a ser personas de gran influencia. Número 4, fueron fortalecidos en extremo. Fueron llenos del poder para poder hacer las cosas. Poder adquisitivo, poder de alcance, poder de influencia, lo que sea. Número 5, se llenó de ellos la tierra. Se expandieron por todo Egipto. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Entonces, en medio de todo esto, en medio de toda esta circunstancia difícil, nosotros podemos ver que el pueblo de Israel no entró a Egipto con la intención de controlar ni de invadir. Ellos no llegaron a Egipto porque ellos querían invadir. Ellos no llegaron a Egipto porque ellos querían controlar. Ellos llegaron a Egipto porque había necesidad. Porque era el único lugar donde había comida. Y ellos querían que sus hijos tuvieran la oportunidad de sobrevivir igual como los otros niños tenían la oportunidad de sobrevivir. Entonces se vieron forzados a entrar a Egipto. Y Dios mismo fue el que orquestó esto. Cuando tú vas a Génesis capítulo 15, versículos 13, tú vas a encontrar que Dios está hablando con Abraham y le dice, te quiero dejar saber, Abrahamcito, que tu genealogía, tu descendencia, tus hijos, tus nietos, bisnietos, tataranietos, 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 van a ser esclavos en la tierra de su provisión inicial.
Van a llegar a un sitio por provisión, pero por un periodo de 400 y pico de años aproximadamente, ellos van a ser esclavos en esa tierra. Dios le dijo a Abraham que la historia de José iba a ocurrir, que la esclavitud en Egipto iba a ocurrir y que la crisis en Egipto iba a ocurrir muchos años antes que José naciera. Lo que me deja a mí entonces a comprender que fue Dios el que dirigió a esos ismaelitas que compraron a José de sus hermanos a que lo llevaran a Egipto. Fue Dios el que permitió que sus hermanos lo agarraran para quererlos matarlos y puso la sensatez de que no lo mataran, sino que los vendieran porque había el propósito de que él llegara a Egipto. Fue el Dios el que permitió que fuera vendido como esclavo y que Potifar, una persona que trabajaba para Faraón, comprara a José. Fue Dios el que permitió que la mujer de Potifar se enamorara de José y José dijera: yo no puedo estar contigo, y después la mujer lo acusara falsamente y cayera preso. Fue Dios el que permitió que en la cárcel hubieran hombres que tuvieran sueños y José le interpretara los sueños para años más tarde el Faraón tener sueños. Y entonces estos hombres decían al Faraón: hey, hay uno en la cárcel que te puede interpretar el sueño. Fue Dios el que permitió que el Faraón tuviera un sueño y le dio a José la interpretación. Fue Dios el que permitió que José fuera puesto como segundo en el reinado, porque puso el corazón del faraón que José tenía que ser la segunda persona. Y fue Dios el que trajo a los hermanos de José a la tierra de Egipto. Fue Dios. No fue la crisis, no fue la necesidad. Dios usó la crisis como instrumento y medio de cumplir su propósito. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Entonces, la migración del pueblo de Dios a Egipto no fue una invasión, fue un propósito. Era algo que Dios estaba haciendo. Y en medio de esta circunstancia difícil, José tuvo que cuidar la vida del pueblo y tuvo que ser de provisión para sus hermanos. Y cuando eso ocurre, se muere José. Y cuando muere José, empieza una nueva circunstancia para el pueblo. Versículo 8 de Éxodo capítulo 1. Entre tanto se levantó sobre Egipto un rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Entonces tenemos que pensar en temor, en miedo por el crecimiento del pueblo. Una vez José muerto, llegó un nuevo faraón. Y este faraón no sabía lo que José había hecho, ni la importancia del pueblo en medio de ellos. Y que Dios había llevado a su pueblo para bendecir a Egipto y para también proteger a Egipto. Porque si José no hubiera estado ahí, Egipto se hubiera muerto de hambre. Entonces el asunto es que, vuelvo a repetirte, Dios ya sabía lo que iba a pasar en Génesis capítulo 15, versículos 13. Era una sorpresa para José, era una sorpresa para el papá de José, era una sorpresa para el faraón, era una sorpresa para la familia de José. Pero para Dios no era una sorpresa. Y esto me lleva a comprender lo siguiente: tu crisis para Dios no es una sorpresa. Para ti lo es. Tú a lo mejor dices: Dios mío, ¿y qué hago? Y Dios te dice: tú no sabes, pero yo sí sé lo que tú tienes que hacer. Yo quiero que nosotros comprendamos que en medio de todo esto, lo que el faraón hace es que empieza a demonizar. Diga conmigo: demonizar. Y empieza a deshumanizar al pueblo judío. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era muy sencillo. Una vez que tú deshumanizas a alguien, le puedes hacer daño. Eso es lo que pasa con los niños que son abortados. ¿Qué decimos? ¿Qué dicen las leyes? Que no son vidas porque no han nacido. Entonces, como no han nacido, no son seres humanos, podemos matarlos, no ha pasado nada. El asunto está en que la deshumanización de una persona es el paso para hacer daño a una persona. En el momento que yo pongo a un individuo como mi enemigo, yo tengo la justificación de hacerle daño. En el momento que yo veo una persona que no tiene el mismo valor como humano que yo tengo, entonces yo tengo la justificación de hacerle daño. En el momento que yo demonizo a una persona, yo tengo la justificación de hacerle daño. Y son armas normalmente que se mueven en retóricas, a veces en iglesias, a veces en la política, a veces en tu familia, a veces a ti te han deshumanizado en tu familia, a veces eres tú el que deshumaniza a las personas de tu familia. Pero esto se mueve en todos los ámbitos de poder que existen. Esto no ocurre solamente en un gobierno. Versículos 9 al 10 de Éxodo 1. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también sea uno de nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Es una estrategia para destruir, una estrategia para amedrentar, una estrategia para oprimir. Ahora, tengo una pregunta: ¿cómo te sentirías tú
Si el gobierno hace una declaración que los inmigrantes que por más de 400 años han estado entre tu pueblo y que han sido bendición para tu pueblo, son mayores y más fuertes que tu nación, ¿cómo te sentirías tú? Si yo soy un judío y estoy en Israel, en Egipto, y yo escucho eso, yo me preocupo. Y yo soy un egipcio y estoy en Egipto y yo escucho eso, yo me preocupo. Porque es una retórica doble. Y quiero recordarte que retórica es simplemente un discurso que suena muy bonito, pero no tiene fundamento. Entonces, es una retórica doble que te causa doble efecto o te causa el mismo efecto en dos grupos distintos. Temor. Porque el temor me lleva a mí a deshumanizar a una persona y a destruir a una persona. Y el temor me lleva a mí a asustarme y permitir que sea destruido o simplemente vivir mi vida aterrorizado, lo cual te quita la fe. Lo más probable es que en medio de esto, los judíos que tenían 400 años ahí, que quizás crecieron con los egipcios, que se conocieran, empezaban a ver por una retórica política lo que nosotros conocemos en la teología como pecado estructural. Lo que el pecado estructural lleva a hacer es que lleva pecado entonces en el individuo. Y lo que eso te lleva a hacer entonces es a un pecado sistemático. Normalmente ocurre por retóricas políticas. Eso es lo que ocurre. Y le voy a decir algo. Esto no pasa en los Estados Unidos solamente. Esto pasa en Venezuela. Yo me acuerdo cuando Venezuela estaba en la época dorada. Oh, Dios mío. Y llegaban mis hermanos hermosos colombianos. Y mis hermanos hermosos ecuatorianos. Y mis hermanos hermosos peruanos. Y la retórica del gobierno era, estos invasores que no sé qué broma, no sé qué más. Y todo el pueblo venezolano pecó contra esta gente. Lo que Dios tiene un sentido del humor increíble es que volteó la tortilla y ahora los venezolanos son los invasores en esos lugares. ¿Me explico o no me explico? Esto pasa en México, señores. En mi país no pasa eso. Claro que sí. Yo trato con gente que ha pasado por la migración en México. Y sé lo que les ha costado y las consecuencias que ha tenido. Esto pasa en El Salvador, en Nicaragua. Esto pasa en los países europeos, en los países asiáticos. ¿Por qué? Porque este sistema es un sistema de pecado sistemático. Donde yo puedo justificar de paso, perdona a todos los ecuatorianos, perdona a todos los peruanos, perdona a todos los colombianos en nombre de mi país. Fue mal lo que hicimos con ustedes. Estuvo mal. Y gracias por haber abierto las puertas para la gente de Venezuela, que no tenían por qué hacerlo. Pero Dios en su sentido del humor voltea las tortillas y nos demuestra nuestro pecado sistemático cuando nosotros pasamos por el mismo pecado sistemático que nosotros creímos. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Creo que no me estoy explicando por lo que veo. El asunto es que en medio de todo esto, el evangelio político civil causa este tipo de cosas. ¿Qué es el evangelio político civil? Es el evangelio que se pone con un partido político y se le olvida que los partidos pasarán, que las ideologías pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Eso es lo que se le olvida. Se le olvida que los partidos van y vienen, pero la palabra de Dios siempre ha sido la misma y jamás va a cambiar. Se les olvida eso a la gente. Entonces, no somos cristianos, sino que somos republicanos. No somos cristianos, somos demócratas. No somos demócratas, somos de los verdes. No somos de los verdes, somos de los azules o de los rojos, como la novela de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, los azules y los rojos. Si no la has leído, está fuerte la novela, pero te habla de una realidad política. Entonces yo tengo que entender que si yo soy cristiano, mi pleitesía y mi forma de vivir no es de un presidente o de una señora presidente, no es de un partido político, no es de una retórica, es de la cruz de Cristo que murió por toda persona, que dio su vida por toda persona y que yo soy llamado a vivir en el corazón de Dios para amar como Dios ama. Esto tiene que ser muy importante de yo comprenderlo. Si yo logro comprender eso, lo que ocurre es entonces que yo puedo salir de retóricas falsas que causan división y temor y ver con los ojos de Jesús. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramasés, cargas pesadas. La opresión tuvo que haber causado en el pueblo judío enojo, frustración, cansancio,
resentimiento, miedo, sometimiento forzado, división ideológica y separación de amistades. Los que crecieron con ellos, que iban a la escuela juntos a lo mejor, ahora no estaban juntos porque hubo un problema ideológico en el país, una visión política en el país. En fin, trajo la promesa a los egipcios de que iban a ser liberados de la opresión judía. Entonces, ¿qué hizo Dios en medio de la crisis? Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme. ¿Qué hizo Dios en medio de la crisis? Versículo 12. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces, cuando esto empieza a pasar, yo puedo ver de que Dios no se limita a la crisis. Te tengo noticia. Tú piensas que tu crisis es más fuerte que Dios. Dios es Dios de tu crisis. Tú piensas que tu circunstancia es más fuerte que Dios. Dios es Dios de tu circunstancia. Tú crees que tu falta de recursos te limitan. Dios es tu proveedor cuando no hay recursos. Tú piensas que la legalidad o ilegalidad es lo que te define. No, a ti te define la sangre de Cristo que murió en la cruz del Calvario por ti. Si tú eres separado por Cristo Jesús y perteneces a Jesús. Esto yo tengo que comprenderlo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Los hizo crecer. En Números capítulo 1, versículos 44 y 46 te dice que en medio de la opresión, cuando ellos salieron de Egipto, porque la crisis también fue un propósito de Dios para que ellos salieran de Egipto, porque tenían que salir a la tierra prometida y estaban tan cómodos en Egipto que era tiempo de salir y ellos no querían salir. Y en Números capítulo 1, versículos 44 y 46 te dice que cuando salieron de Egipto salieron 603,550 hombres de guerra. Y entraron 70. Más de 500,000 de hombres para la guerra. Y entraron 70 solamente. Señores, es una multiplicación gigantesca sin incluir a los ancianos, a las mujeres y a los niños. Y a los hombres que no puedan pelear en la guerra. Es increíble lo que Dios hace. Entonces, ¿cómo es posible que en la opresión y en la crisis haya multiplicación y crecimiento de parte de Dios? ¿Cómo hace Dios esto? ¿Y por qué lo hace? Quiero recordarte lo que mi padre me dijo a mí hace muchos años atrás y te lo digo a ti hoy, así como se lo digo a mis hijas todo el tiempo. El único lugar seguro en medio de la crisis es la presencia y el propósito de Dios en tu vida. No hay otro lugar seguro. No puede haber crecimiento en medio de la crisis si nos salimos de la presencia y del propósito de Dios. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Ahí tienen para las madres que tienen niñas que van a nacer. Bonitos nombres. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Este es el proceso de deshumanización. Donde a un niño, por ser varón, se le dice, él puede ser un futuro enemigo, hay que matarlo ya. No ha nacido todavía, no ha hecho nada malo, no ha tomado decisiones y ya es un enemigo del Estado. ¿Me explico o no me explico? ¿Sabía usted que las iglesias hacen lo mismo también con las personas? Llega una muchacha aquí, una muchacha que tiene una vida que no es adecuada, a lo mejor tiene múltiples maridos, se sienta en la silla, alguien echa el chisme, esa mujer es de la calle, y empiezan las mujeres a agarrar a los maridos diciendo: cuidado que te van a robar. A mí, tú estarás feito y todo lo que demás, calvito y feo, pero a mí me gusta mi calvito. Pégate aquí al lado mío. Si la muchacha le dice hola, esa arpía te dijo hola. Padre, reprende el espíritu de Jezabel en esa mujer. O sea, vamos a hablar las cosas. Eso se llama deshumanizar a una persona. Ella no entró aquí para robarte a ti a tu calvito feo. Ella entró aquí porque necesitaba escuchar la palabra que se está predicando aquí. No vino porque venía a invadir la iglesia. Ella vino porque el Espíritu Santo la trajo para escuchar el mensaje. Sencillo. Entonces yo tengo que comprender que la forma en que nosotros manejamos la deshumanización de un individuo justifica que yo le haga daño a un individuo. Entonces, matemos a los niños. ¿Por qué? Porque pueden ser enemigos. El problema es que este pecado es producido por interpretaciones teológicas siempre. Yo estoy harto del cristianismo político.
Yo te invito, iglesia, a que tu cristianismo esté centrado en la cruz de Cristo en el Calvario, la tumba vacía, el Cristo resucitado y el Jesús que viene de nuevo por su iglesia. Esa es la fundación de todo cristianismo. No existe otro nivel de cristianismo. No existe cristianismo político. Y yo tengo que comprender que la historia en medio de las opresiones fue de arduo trabajo. Estas mujeres tuvieron ahora un problema. Las llaman, le dicen, tienen que matar a todos los judíos que nazcan varones. ¡Qué responsabilidad! Y aparte de eso, la pasión de ella era que los niños nacieron y ahora están en la obligación de matar a su pasión. Y aparte de eso, también tienen la oportunidad de salvar su pellejo si le hacen caso al faraón y vienen a su pueblo. Esto lleva dos procesos externos y un proceso interno. El proceso externo que ocurre para los egipcios, porque al escuchar eso dicen, vamos a estar seguros, todo va a estar bien, no va a haber conflicto, vamos a estar libres de los opresores que por 400 años nos han servido, pero son opresores. Y lleva a los judíos a pensar, nos van a matar, ¿qué vamos a hacer? Tenemos problemas, ¿cómo vamos a vivir? Tenemos que salir de aquí, ¿qué vamos a hacer? Ese es el proceso externo. El proceso interno ocurría en las noches, en las casas, cuando un niño asustado le decía a la mamá, mamá, ¿qué va a pasar con nosotros? Y la mamá te quiere decir, no te preocupes, Hashem, que es el nombre de Dios, estará en control de todas las cosas. Y después se iba al cuarto, ay mi cielo, vas a creer que Chuyito me dijo que qué iba a pasar con nosotros. Y yo le dije que Dios está en control, pero yo no tengo fe, yo he perdido la fe también. Y el esposo tendría que decirle, mija, yo estoy igual que tú, pero vamos a ponernos ahorita mismo, porque nuestra vida depende de Dios. Yo no sé qué vamos a hacer. Procesos internos y externos. Pero en ambos lugares, el temor causa miedo para salir huyendo, para llorar, y el otro causa miedo para justificar hacer daño. Lo interesante en esto es que yo tengo que hacerme la pregunta, ¿cómo crecer en medio de la crisis? Diga conmigo, ¿cómo crecer en medio de la crisis? Número 1, ser fiel a Dios es la primera clave. No hay otra forma. A Dios hay que serle fiel en medio de la crisis. En lo alto, en lo profundo, con desnudez, con peligro de espada, deportado o no deportado, con papeles, sin papeles, con comida, sin comida, con dinero, sin dinero, con hijos, sin hijos, con marido, sin marido, con esposa, sin esposa, con enfermedad, sin enfermedad, yo tengo que serle fiel a Dios. Esto es muy importante. Versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios. El temor tiene un objetivo. Es evitarte que tú hagas la palabra de Dios en miedo. Entonces, el temerle a Dios no es que le tienen miedo a Dios. El temerle a Dios es que ellos obedecieron a Dios en reverencia por fidelidad. Yo le he dicho a ustedes más de una vez que la verdadera fe no es creer. La verdadera fe es serle fiel a lo que la palabra de Dios te dice que tienes que creer. Le he dicho muchas veces que todo el mundo puede creer, pero no todo el mundo sabe ser fiel a lo que tiene que creer. Entonces, la pregunta que le dice el faraón a ellas, cuando ustedes asisten a los niños de las hebreas y ven el sexo, si es hijo, matalo, si es hija, que sea viva. Esa es la lucha. Entonces, la trampa de la opresión, la trampa del miedo, es llevarte a voltearte contra tu pueblo para salvar tu pellejo. Esa es la trampa siempre. El problema es que cuando Esther, la reina, tuvo la tentación de voltearse contra su pueblo, su primo Mardoqueo le dijo, si tú no haces lo que tienes que hacer, vas a salvar tu pellejo ahorita. Y Dios después no te va a salvar el pellejo a ti. Pero el pueblo de Dios, contigo o sin ti, Dios va a hacer lo que tiene que hacer para cuidar a su pueblo. La tentación de estas opresiones es hacerme a mí, aislarme del pueblo de Dios, para que entonces yo pueda salvar mi pellejo. Sifra y Fúa hicieron lo opuesto. Versículo 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Eso le puede haber costado la vida, sino que perseveraron la vida de los niños. 2 mujeres ungidas por el poder de Dios, fieles para hacer la labor de Dios de preservar la vida de los niños para que el pueblo siguiera creciendo. Ellas pudieron escoger entre su preservación de vida, hacer lo que el rey le había dicho, pero ellas decidieron escoger en lo que Dios le había dicho. Y lo que ocurrió fue que en medio de esta situación ellos tuvieron que escoger mi lealtad a lo político, mi lealtad al miedo, mi lealtad al terror, mi lealtad a la opresión, mi lealtad es a Cristo, mi lealtad es a Dios. Y ellos hicieron lo que tenían que hacer. Por eso entonces yo tengo que llevarte en que yo tengo que ser fiel a Dios. Esa es la primera clave. La segunda cosa que yo tengo que hacer, y no puedo dejar de hacerlo, es no perder la fe. Porque para ser fiel tienes que tener fe.
Yo no puedo permitir que el temor, que el miedo, que la opresión, que la retórica, que el pensamiento, que la deshumanización me haga a mí perder la fe. En Hebreos capítulo 11 me dice a mí que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a veces nosotros usamos estos textos y agarramos las promesas bíblicas y volteamos las promesas bíblicas a mi conveniencia. Yo no puedo hacer eso. La Biblia no me ha dicho a mí que yo no voy a pasar por crisis, que no voy a pasar por problemas, que yo no voy a tener situaciones difíciles. La Biblia lo que me dice a mí es que cuando yo pase por crisis, el Espíritu Santo estará conmigo. Eso me dice la Biblia. Entonces yo no puedo tomar, porque digo que tengo fe en la palabra de Dios, y acomodarla a mi conveniencia. Yo tengo que creer que pase lo que pase, Dios va a caminar conmigo, con mi familia. Aún cuando a veces somos infieles, Dios permanece fiel. Y esto es muy importante que lo tengamos hoy plasmado, porque la verdadera fe es decir lo que dijo el salmista David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmo 23, versículo 4. Esa es la verdadera fe. Valle por sombra de muerte, no temer. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Me mantengo puesto en ti. Entonces el asunto es que la crisis de la historia era un propósito que Dios estaba haciendo. No veas tus circunstancias como algo malo. Tú no sabes lo que Dios va a hacer con tus circunstancias. No veas el problema difícil como algo malo. Tú no sabes lo que va a pasar en medio de tu problema. Velo como oportunidad para crecer y comprender de que Dios es rey de la crisis, que Dios es Señor de señores. Y velo para comprender que Dios está en control, de que mi relación con Dios puede crecer, de que mi confianza en Dios puede crecer, aunque pase lo que yo no espero que pase. Y que el amor de Dios puede crecer, aunque pase lo que yo espero que pase en mi lugar secreto con Dios. Cifra y Fuga creyeron a Dios, no perdieron la fe. Le fueron leales a Dios primero que nada. Eso la llevó al tercer punto que te voy a dar hoy. Refúgiate en Dios. ¿Qué implica refugiarse en Dios? Implica comprender que el único lugar seguro es la presencia de Dios cuando estás tomando decisiones difíciles. Y tus decisiones no se tienen que ver por lo que te conviene necesariamente, sino porque sabes que Dios está contigo. Vas a hacer lo que Dios te diga que tú hagas y te vas a mover en lo que tú tienes que hacer. Estas mujeres lograron enfrentar al opresor y hacer lo que tenían que hacer. Versículo 18, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis perseverado la vida de los niños. Y las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos le dijeron a él: hey, nosotros dejamos la vida de los niños vivos porque ya habían nacido. Llegaban tarde, lo más probable, a propósito. ¿Quieres que les diga algo? Sabemos eso porque la historia ya está escrita. Sabemos el final de la historia. Tu historia todavía no ha sido escrita completamente. Tu historia todavía no tiene el final escrito. Hay que esperar a ver cuál es el final de la historia de Dios en tu vida. Y creer que esa historia tiene el nombre de Dios escrito por todos lados. Creer que ese propósito está en tu vida en todo lugar. Creer que ese propósito de Dios va por encima de lo que tu corazón siente. Y aquí o allá, Dios sigue siendo tu Dios que te libera con fe, con esperanza, con refugio y sobre todo con fidelidad. Cuando llegamos a Éxodo capítulo 21, versículo 20, dice: y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Versículo 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Entonces el faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echar al río a todo hijo que nazca y toda hija perseverará la vida. Ocurrió algo horrible, un infanticidio para todo el mundo. Y Dios, en medio del infanticidio, que había ungido a 2 mujeres increíbles, ungió a un niño también. Capítulo 2 de Éxodo, versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a la hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y la puso en el carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y pasando sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que lo tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él dijo: de los hijos de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón:
Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del Faraón respondió: ve. Entonces fue con una doncella y llamó la madre del niño, a la cual dijo a la hija del Faraón: lleva a este niño y criármelo, y yo te lo pagaré. Y la madre tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijó, es decir, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Dios sabía que la crisis iba a durar 80 años. No duró 5 días, ni un mes, ni 4 años. Duró 80 años. Y cuando la vida de Moisés estuvo en peligro, Dios permitió que en la casa del Faraón hubiera una mujer con un corazón lleno de amor. En la misma casa del opresor había gente con corazón bueno. Dios permitió que la hermana de José fuera mexicana y fuera trucha. Y le dijo entonces a la hija del Faraón: yo te lo cuido. Y Dios dijo: como ustedes no tienen dinero y son esclavos, hija de Faraón, págales para que críe la mamá a su propio hijo. La provisión en medio de la crisis. ¿Puedo escuchar un gloria a Dios? Y 80 años más tarde, con un pueblo con lágrimas, con niños muertos, con pérdida, Dios levantó al liberador del pueblo para sacarlos de la tierra de la esclavitud a la tierra prometida. Pero la tierra prometida no ocurrió sin pelea. Tuvo que haber batalla, pelea. Te tengo noticias. La Biblia dice que la crisis de todos nosotros la llevó Jesús en la cruz de Calvario. Dice en Isaías capítulo 53 que llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Hermanos y hermanas, en medio de tu crisis, Dios es Dios. Dios es Dios. Dios es Dios. El temor te quita la paz y te lleva a actuar en temor. Hoy te invito a que actúes en la fe, en la fidelidad y en el refugio único que es que Jesús, el Hijo de Dios, que llevó en esa cruz todo lo que tenía que hacer. Que esas crisis quedaron en esa cruz clavada, pero al tercer día resucitó, ascendió al cielo y viene de nuevo, porque la victoria es tuya y te pertenece. Te invito a estar en pie hoy. Quiero invitarte a que ahí donde estás, si tú no conoces a Jesús, que tomes la decisión de conocer a Jesús. Si tú estás viéndonos en las cámaras y tú no has tenido la decisión todavía de aceptar a Jesús como tu Salvador y estás pasando por circunstancias difíciles con familia, con lo que sea, yo quiero decirte que Dios puede ser tu fortaleza y es tu fortaleza. Pero necesitas ser fiel a Dios, no perder la fe en Dios y hacer de Dios tu refugio, tu lugar seguro. Iglesia, cierra tus ojos, inclina tu cabeza, por favor. Si tú estás aquí hoy y tú quieres recibir a Jesús como Salvador, yo te invito a que hagas esta simple oración conmigo. No importa las circunstancias que tengas. Ahí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo esta oración de fe, porque tú has creído en Jesús como tu Señor. Padre, gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Todas mis crisis las pongo en esa cruz. Ahí fueron crucificadas, ahí deben quedarse. Te pido en el nombre de Jesús que la resurrección de Cristo, vida, traiga a mi corazón, a mi mente. Que la segunda venida de Jesús, que vendrá algún día en las nubes, que esa segunda venida traiga la esperanza que yo necesito. Gracias, y hoy te proclamo Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitar a los compañeros de oración, por favor, pasen al frente. Si tú eres compañero de oración, por favor, pasa al frente. Y quiero invitar a la iglesia, mientras nos preparamos para hacer bautismos, ¿verdad? Sí. Dile que vayan a menudo para acá una vez ya. Quiero invitar a la iglesia a que mientras cantamos esta canción de Yo me rindo a Él y que proclamamos a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor y nos rendimos ante Él en todas las circunstancias, si tú tienes necesidad de oración, si hay algo en tu corazón que necesita ser tratado, si hay una crisis que ha robado tu miedo, te ha llenado de temor, si hay algo que no te deja en paz, el altar está abierto. Mientras cantamos esta canción, por favor, no te quedes en tu asiento. No te quedes en tu asiento. Si necesitas oración por cualquier crisis, este es el lugar para hacerlo. El altar está abierto. Por favor, pasa al frente. No te quedes sentado. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Para
para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo le entrego. Quiero serle fiel. Buenas tardes, mi nombre es José Gallardo y hoy tenemos un bautizo. ¿Cómo te llamas? Ana, ¿Por qué te quieres bautizar? reconfirmarte que he recibido a Dios hace años atrás. Amén. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero ser. Óyeme muy bien. Nuestro compañero de oración está aquí para orar por ti. Aquí hay personas que en las próximas semanas quizás van a entrar en crisis. Algunos no están en crisis ahorita. Si tú sabes que tú necesitas oración, no te quedes en tu asiento. La Biblia dice que la oración de la persona justa puede mucho. Si tú sabes que tú necesitas oración, no te quedes en tu asiento. Te invito a que nos dejes orar por cualquier necesidad. Si quieres bautizarte, ahí está el bautisterio todavía. Vas a la parte de atrás donde está John Peter ahí. Te entrevistamos y en lo que termina el servicio, te bautizamos igualito, para proclamar que tú eres de Cristo Jesús. Amén. Padre, te pido en el nombre de Jesús que toda necesidad que está ante tu presencia sea presentada, Señor, y está presente ante ti constantemente. Reprendemos y atamos toda trampa satánica que se levanta para hurtar, matar y destruir, para robar, Señor, la esencia de tu pueblo. Te pido, Señor, que aunque seamos deshumanizados, que comprendamos que tenemos la imagen del Hijo de Jesús en nosotros, que en esa cruz Él murió para darnos su imagen. En el nombre de Cristo Jesús, mira toda necesidad en medio de tu iglesia, la presentamos ahora mismo, Señor. Toda necesidad la presentamos ahora mismo y reprendemos a Satanás que viene a hurtar, matar y destruir, creyendo que Cristo viene a dar vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, Padre. Bendice a la hora alegre que se dispone a ofrendar, a diezmar, Señor, lo que tú le has dado. Bendice a toda persona, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Maestro. Amén y amén.